Bueno, sin dudas es uno de los capítulos más importantes del DNU presentado ayer y seguramente también uno de los capítulos que más polémicas va a despertar. Esto ya se está anticipando, tiene que ver con las reformas laborales. Reformas que apuntan específicamente a modificar algunos aspectos, como por ejemplo el del periodo de prueba. También hay modificaciones con relación al tema indemnizaciones, a los límites que se busca imponer con las huelgas, entre otros aspectos. Sí, la declaración de servicio esencial de muchos servicios o muchas actividades, que eso conlleva limitar la posibilidad de huelga. También hay intereses vinculados a los sindicatos y a las obras sociales que se tocan. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando. ¿Cuál es el país que viene? ¿Qué preocupaciones o qué oportunidades puede llegar a despertar lo anunciado ayer por el presidente? Están con nosotros Juan Giacobone, que es empresario metalúrgico de nuestra ciudad. Está también con nosotros Ricardo Magallanes, secretario general de la CGT Río Cuarto. A los dos muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de estar. Bueno, empezamos por usted, Ricardo. ¿Cómo están viendo este tema? A nivel nacional, la CGT ha dicho que va a ir a la justicia, que está evaluando un paro, que analizan medidas. ¿Ustedes qué ven tras este anuncio? Bueno, yo creo que lo que vemos nosotros, el que está viendo toda la sociedad, creo que la reacción espontánea que hubo prácticamente de la clase media ayer con las cacerolas nuevamente, empezó a visualizar cuál es la situación que se viene dando, pero sobre todo en la pregunta puntual en cuanto al mundo del trabajo, creemos que apunta nuevamente a ir en contra del trabajador y todos los derechos de los trabajadores. Es decir, este tipo de medidas, lo decimos, ¿cierto?, con argumento de que nos pasó en los años 80, donde hubo medidas, ¿cierto?, donde la reforma laboral se llevó a cabo, y sin embargo eso no hizo que se produjeran grandes cantidades de nuevos puestos de trabajo. Muy por lo contrario, con las otras medidas que de la mano se habían dado y que se van a dar nuevamente aquí, que es la apertura indiscriminada de la importación, nuestras pymes. Yo le decía a Juan hace un rato, yo creo que un poco las medidas de ayer para muchas pymes de Argentina ha sido el certificado de función que le han dado, ya que no tienen ninguna posibilidad de competir en el futuro con toda la apertura, con todo el proyecto país que tiene y que se inició ayer, con 30 medidas que dieron, pero que son como 300 que van a seguir dándose, ¿cierto? Y que no tiene nada que ver con los trabajadores, con los industriales, con la pequeña industria, con la mediana industria, sino que son medidas que van a beneficiar a unos pocos poderosos, que se van a hacer muy poderosos, ¿cierto?, con dos situaciones muy distintas entre el pobre y rico, como fue en los años 900, como lo viene diciendo el presidente. Se han visto medidas inmediatas después de lo que fue la devaluación furibunda de casi un 120%, 118%, y en la industria le impactó fuertemente, porque si bien, Juan sabe, no se conseguían productos, costaba recibir los insumos de importación, el dólar, donde ellos estaban pagando un dólar de 350 pesos y con un impuesto país del 7,5 que se iba a unos 400 pesos el dólar, de un día al otro el dólar se fue a 800, y no solo eso, sino que le aplicaron, a pesar de que el presidente decía, si yo pongo un impuesto me corto un brazo, a las importaciones de insumos para poder producir un 10 puntos más sobre el 7,5 que había. Sí. O sea, hoy la importación, el impuesto país se ha ido a un 10,7%. Perdón, 17,5%. Eso hace que hoy un industrial tenga que pagar a un dólar de aproximadamente 940 pesos por dólar el producto importado. Ahora, Juan, ¿usted cómo lo ve desde el sector empresario? Porque hemos escuchado durante mucho tiempo también a los empresarios decir que había un exceso de regulación, un exceso de presencia del Estado en lo impositivo, en la burocracia que se exigía, que por eso no se contrataba personal. Lo que manifestaste es totalmente correcto.
lo que dice Ricardo, con él tenemos un excelente diálogo. Yo estoy en la parte sindical, patronal, por así decirlo, y bueno, tenemos un respeto mutuo. A nosotros como industriales nos tocaba vivir algo totalmente distinto. Nosotros teníamos que ir a pedir una CIRA para poder importar algo. Teníamos la posibilidad de $1, como dice Ricardo, de 370, 380 pesos, pero al momento de vos precisar los dólares y tenerlos disponibles para importar algo, no lo podías hacer. O sea, los dólares no estaban. Entonces la mercadería no la tenías. Hay empresas que hace muchísimo tiempo que no pueden tener sus insumos, sus necesidades básicas para trabajar y están trabajando a pérdida. Por ejemplo, fabricantes de cable, que cobre no tenemos en el país, se importa todo. Hace meses que no podían tener cobre, las fábricas paradas, y al momento de hacer los pagos al exterior, antes de tener el próximo rollo de cable, es un proceso de aproximadamente 2 meses. Mientras se importa, se produce, sale al mercado. Entonces, todo esto hace que los fabricantes de cables, no hay cable en el país prácticamente, y si no, a precios 4 o 5 veces superiores a los reales. A mí ayer me tocó vivir algo, metales, por ejemplo, como bronce y demás. Tenemos precios totalmente dispares. Tenemos proveedores que están con un precio de 1 para un elemento, por así decir, una barra de... Y el otro, la misma barra de bronce vale 3. O sea, yo creo que hay un desfasaje en los precios, en la especulación, todo debido a la incertidumbre que nos ha tocado vivir. Y ahora, esta cuestión, por ejemplo, anunciar cambios en los periodos de prueba de los trabajadores, pasar de 3 meses a 8 meses, o ese tipo de cuestiones, ¿incentivan a un empresario a contratar personal, a pensar en un desarrollo? A ver, uno de los temas que siempre hablamos con Ricardo es la necesidad de que las escuelas técnicas vuelvan a ser como con los programas antes, los del INET, ¿cierto? Nosotros no tenemos personal formado en las escuelas técnicas para desarrollarse en nuestras empresas. Yo personalmente tengo 70 años, egresé hace 50 años de la escuela técnica, hicimos una visita hace 3 semanas y están las mismas máquinas que había hace 50 años. La tecnología en el mundo avanzó con una velocidad vertiginosa, por así decirlo, en todos los procesos. Y bueno, nosotros en las escuelas no tenemos una máquina de control numérico, por así decirlo, para que nuestros interesados, nuestros futuros técnicos se capaciten. Eso corre por cuenta de las empresas. Es una formación un poco difícil. Y bueno, todo eso complica, ¿cierto?, conseguir mano de obra. Yo creo que la democracia, por así decirlo, que tenemos hace 40 años, no ha ido acompañada de la educación. La educación en nuestro país se ha ido deteriorando cuando de la órbita de la nación las escuelas técnicas pasaron a las provincias, porque con ese pretexto que cada provincia formara los técnicos que precisaba. Que sé yo, Mendoza, técnicos en la parte de agricultura, Córdoba, Buenos Aires, que son las partes de Santa Fe, digamos, donde tenemos la industria metalmecánica más desarrollada del país, que lo formaran en ese segmento. Y lamentablemente eso no ha ocurrido, no ha acompañado. Nosotros tenemos una terrible deficiencia en la formación de personal para desempeñar los puestos que precisamos en el sector nuestro metalmecánico. ¿Y el periodo de prueba de 3 a 8 meses es una ventaja o una desventaja? Desde mi punto de vista, yo creo que se puede evaluar en un periodo más corto el que teníamos, ¿cierto? Porque ahí nosotros lo utilizamos el tema y vos ya te das cuenta si
y se puede pedir una ampliación que creo que llevaba los 6 meses, eran 3 meses y con una ampliación a 6 meses. En 6 meses vos ya, yo creo que podés evaluar a una persona. Y Ricardo, ¿usted qué opina bueno, a ver, ese tema en particular? No concuerdo con algo en cuanto al que decía Juan, en cuanto al tema de colegio industrial y demás, porque sabemos que eso, aunque a muchos no les guste hablar, es un tema ideológico, ¿no? Es decir, cuando la nación... tenés un país que apuesta netamente a la exportación, a la agroexportación, y en este caso vamos a tener otros insumos como el gas, como el litio, si difícilmente vaya a invertir en colegios técnicos, porque ha ocurrido en la historia de nuestro país que este tipo de gobierno lo que menos hace es trabajar en la producción y el trabajo, sobre todo en la industria, ¿cierto? Aquí eso lo tenemos que saber ver. Si nosotros, con un gobierno que era un poco más, ¿cierto? Y que le daba un poco más sentido a la industrialización, no lo conseguimos del todo, pero sí conseguíamos que esos colegios técnicos, por ejemplo, ellos a través de ADIMRA tienen centro de capacitación, y nosotros en Córdoba también tenemos 3 centros de capacitación muy importantes que se hicieron a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿cierto?, donde se le da capacitación a los trabajadores, pero que también sabíamos nosotros que no era suficiente. Nosotros necesitamos un colegio técnico en cada una de las ciudades para poder generar ese compañero capacitado para que las empresas lo tengan. Pero bueno, creo que eso va a ser así. Pelear por un colegio técnico nacional hoy va a ser totalmente imposible. El Estado se retira de todo. Ustedes lo han visto, es decir, la medida que han dado donde el Estado se retire de todo y cada uno tiene que hacer o tiene que producir sus propias necesidades que vaya a tener. De todos modos, Ricardo, hace muchos años que el Estado Nacional se retiró de lo que es la educación, por lo menos de las escuelas técnicas. O sea, esto depende de la provincia hoy. Se retiró en la época del gobierno de Menem. Que fue exactamente igual que esto. Y ¿cierto? pasó al ámbito provincial. Sí. ¿Cierto? Y desde el ámbito provincial no hubo, digamos, un programa para la formación de técnicos. O sea, Córdoba es, en cierta forma, también fuerte en el sector de industria, principalmente Córdoba capital y algunas localidades, no es el caso de Río Cuarto. Bueno, con UOM y CGT formamos la Mesa Capital Trabajo, que no es solamente para el sector de industria, sino que metalmecánica, sino que abarca todos los sectores, porque, por ejemplo, los sectores de la carne, los frigoríficos, los otros sectores, madera, construcción y demás, también tienen los mismos problemas con la formación de los técnicos. No tenemos más formación de maestro mayor de obra, tenemos muchas deficiencias en el sector de la producción. Nosotros no podemos pensar en un país que genere y venda commodity solamente, porque eso es como todos dicen, queda en manos de unos pocos, qué sé yo. Ucrania, los conflictos de Ucrania. En Ucrania, el dueño de las tierras de Ucrania son las 3 cerealeras más grandes del mundo. Y ahí se generan todos los problemas. Nadie le preocupó que a los ucranianos de origen ruso lo están matando desde el año 2014, los mismos ucranianos, por tener otra etnia. Recién ahora, cuando entra Rusia, a todos nos entra a preocupar. Pero en realidad hace 10 años que hay una guerra interna de exterminio. Ningún periodismo lo dijo. Perdón, me salí de tema. No, sí, y lamentablemente tenemos que cerrar. Pero bueno, ha sido muy interesante también la arista por la que han llevado el debate, vinculándolo con la educación y la necesidad de formar para el trabajo. Así que los vamos a volver a invitar para hablar del tema y les agradecemos por haber llegado hasta nuestro estudio. Bueno, ojalá que la próxima sea precisamente por eso, para hablar de un tema donde nuevamente el trabajo sea puesto en su lugar y se atienda a las necesidades de los trabajadores y las empresas, porque somos así. Nosotros sabemos que sin empresa no hay trabajadores y ellos saben que sin trabajadores tampoco hay empresas. Pero bueno, nosotros vemos un panorama muy difícil
y creemos que, lo vuelvo a decir, muchas de nuestras pymes han recibido el certificado de función en nuestro país a través de las medidas que se han dado. Gracias. Bueno, yo también quiero aportar algo, decirle que en cierta forma yo comparto lo que Ricardo dice. Yo creo que hubiéramos tenido el presidente, cualquiera hubiera sido, los conflictos, en cierta forma los íbamos a tener lo mismo, por lo complicado que venía el panorama. A ver, yo no quiero hacer de esto un debate político, no es un debate político, sino que es ver el futuro del país. Yo antes de la elección ya veía que íbamos a tener conflicto con este tipo de política. Ojalá que esto no ocurra, que lleguemos a un entendimiento. Con Ricardo hace años que venimos trabajando para mejorar todas estas cosas y tenemos una excelente relación y un excelente diálogo y no tengo duda de que para el futuro va a seguir siendo de esa forma, porque buscamos el beneficio de nuestras empresas, nuestros trabajadores y de nuestra ciudad. Bien, gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.